Amigos de Leyendas Modernas, pues es un gusto saludarlo en esta tercera entrega que estamos haciéndoles de la charla que tuvimos con don Ricardo Villescalera. Francisco de la Garza, bienvenido. Don Ricardo, nuevamente bienvenido a este su programa. Y pues estamos tocando temas bastante interesantes. Don Ricardo, con toda su experiencia, con todas sus vivencias, nos ha dado toda una cátedra de lo que ha pasado en el país. Y tenemos ¿Cómo un no? tema que queremos platicar con usted. Por favor, Francisco, si das pauta. Bueno, después de los avances que hemos tenido y con toda la experiencia de más de 60 años en la política en México, el cuestionamiento que quisiéramos hacerle es: ¿la sociedad estamos haciendo lo correcto en la época moderna para cambiar lo que México necesita en lo político, en lo económico, en empleo, en salud, en seguridad pública? ¿O seguimos estando apáticos y esperando que venga un héroe de capa que no existe a solucionar todos los problemas? Así es. La sociedad civil, don Ricardo, ¿vamos bien? ¿Vamos regular? ¿O cómo vamos? Pues muy bien, es una pregunta muy interesante, es una pregunta fundamental, es una pregunta que voy a contestar de la siguiente manera. Creo que es el momento, como se dice tantas veces, de empoderar a la sociedad civil, de empoderar al ciudadano, ¿sí? Los gobiernos representativos tienen sus límites. Los gobiernos en que la ciudadanía participa, pues tienen horizontes ilimitados, ¿sí? Yo creo que ahora es el momento de un despertar total y de una toma de conciencia, y que el gobierno lo acepte, ¿sí? Porque el gobierno no acepta rivales en el escenario político. Ese es el problema, ¿sí? Y muchas veces el gobierno, una vez que tiene el poder, pues a todos los demás grupos, incluso grupos de presión, evidentemente, los ve como sus enemigos, como si fueran a quitarle el poder o fueran a proyectar una sombra sobre el gobierno que evidentemente ellos no resisten, no están de acuerdo, ¿no? Creo que ahí las ONGs, tan traídas y llevadas, son muy importantes. El tejido social lo tenemos ya prácticamente deshecho, ¿no? Entonces, necesitamos restaurarlo, necesitamos atender muchísimos problemas pequeños en comunidades, en muchas partes, que el gobierno no llega. La verdad que a veces se cansa uno de decir, bueno, pues ¿de qué se trata esto? ¿Necesitamos un gobierno paralelo? Necesitamos una auditoría permanente al gobierno real, al gobierno electo, espero que democráticamente electo, ¿verdad? Esa es la realidad. No, desde luego, la participación de la sociedad es importantísima. Ahorita mismo, en este punto de inflexión de la nueva administración, ¿verdad?, que todavía no cumple 3 años, creo que deben de abrir a la discusión muchos temas muy importantes para todos nosotros, y que esa discusión debe de incluir a todos los sectores de la sociedad en un plan normal, en un plan espontáneo, con la presencia del gobierno, ¿sí? Ahora bien, eso no es que el gobierno en ese instante vaya a tomar una decisión o que se vea presionado. No, tenemos que darle los puntos de vista y que realmente logre un consenso, porque no cabe duda que gobernar por consenso es mucho mejor, ¿verdad? Y menos arriesgado que gobernar de una manera unilateral. Eso pues, todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos temas en México. Por ejemplo, el FOBAPROA, se me ocurre. Bueno, ¿qué pasa? Todavía debemos 800,000 millones. Empezamos con 100,000 millones de dólares. Estamos pagando de intereses unos 50,000 millones. Y dicen que vamos a tardar 25 años en eliminarlo, o sea, en pagarlo. Bueno, ¿qué no merece una discusión abierta con toda la sociedad? Y como ese tema, pues bueno, ustedes saben, el tema energético tan traído y llevado, las energías limpias, la propia situación que tenemos de la falta de seguridad y lo que no hemos tocado, ¿sí? La falta de justicia. Ah, sí.
Esto es verdaderamente terrorífico, ¿sí? Nosotros hemos seguido a Alejandro Gertz Manero paso a paso, ¿sí? Él ha escrito artículos estupendos, indiscutiblemente, pero ya no escribe. En uno de ellos, él dijo que la sociedad mexicana tenía 33 millones de agravios por año. Y desde luego, el sistema judicial no puede procesar eso. No puede procesar ni el 1 ni el 2%. Es una vergüenza. Actualmente, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lerdo de la Rea, que supuestamente se va a quedar todos los años, bueno, es la idea del presidente de la República, que no puede meter las manos en el Poder Judicial, pero de alguna manera ya las metió, de que se purifique todo el Poder Judicial. Pero no solamente es purificarlo en todos los aspectos, es darle elementos, es darle capital humano, es darle oficinas dignas a todos los ministerios públicos, las policías ministeriales, todo el andamiaje. Verdaderamente, pues vaya, yo me voy a exagerar, ¿no? Podríamos arriesgar a cambiar el Tren Maya, ¿no? De 160,000 millones de pesos, 8,000 millones de dólares, por un sistema de justicia de primer orden. Si no hay Estado de Derecho, estamos en la calle todos. Esa es la realidad. Los países sajones han logrado eso y lo han logrado bien. Y bueno, pues ahí cuando llega uno, ¿verdad? Yo he vivido en ellos bastantes años, pues todo es tranquilo, todo porque hay la seguridad de que cualquier delito, cualquier transgresión a la ley va a ser juzgada oportunamente, honestamente y de una manera que queden satisfechos. Yo creo que las víctimas y los victimarios de las decisiones que toman los jueces. Entonces, creo que ahí definitivamente la sociedad tiene que empujar muchísimo. Pues hay que hacer un congreso nacional de la sociedad civil, pues ¿por qué no? Y que se expongan todos estos temas y razones. Y claro, hay que en los gobiernos locales, ¿verdad? Y en los municipales, que la sociedad esté muy atenta a los cabildos abiertos, por ejemplo, al actuar de los gabinetes en los gobiernos estatales, porque ahí los mis reyes están manejando casi 2 billones de pesos al año de un presupuesto de 6 billones, la tercera parte. ¿Quién les está llevando bien las cuentas? ¿La Auditoría Superior de la Federación? Pues no sé qué es lo que le pasa, porque ese auditor que designa el Congreso de la Unión por 7 años, descubre que hay una serie de irregularidades y después pasa 1 año y 2 y 3 y ahí siguen y no sabemos nada de qué fue lo que sucedió. Irregularidades es malversación de fondos. Sencillamente el dinero va a parar donde no debió de haber ido a parar. Ahora bien, el pueblo de México quiere resarcirse de los daños que le han causado todas las administraciones. Y de eso se trata también el 1 de agosto. El 1 de agosto presenta una serie de problemas verdaderamente increíbles, ¿no? ¿Quién va a juzgar? ¿Bajo qué bases? ¿Cómo se van a defender los expresidentes que tienen derecho a una defensa legal, ¿sí? ¿Y quién va a ponerse los castigos? Si se demuestra que fueron 1,000 millones, de a cómo es la cárcel, y si fueron 5,000 y si fueron 10,000. Nosotros no tenemos nada de eso en cuenta. Ahora, eso puede empantanar el sexenio. Estar viendo por el retrovisor, pues creo que no le deja a uno ver hacia adelante. Ese es el miedo que tiene Andrés Manuel, evidentemente, por eso no quiere meter las manos. Pero eso no significa que el pueblo de México, a mí que me devuelvan la fábrica que me quitó Miguel de la Madrid Hurtado, ustedes ni saben de eso, con una huelga de 5 años, porque ya no me podían parar a través de la CTM, con la cual trabajamos 50 años, de 1935 a 1985. ¿Qué clase de traiciones son esas? Entonces, bueno, pues sí tienen derecho, ¿verdad? Tenemos derecho a poner nuestro pasado en orden. Esa es la realidad. Ahora bien, no sabemos si se van a juntar los 38 millones de votos y si realmente el pueblo de México pues va a perdonar. A ese grado diría yo, todo nuestro pasado, en un acto de grandeza, así tal como se los digo. O si verdaderamente va a ir por la justicia transaccional, la justicia retroactiva, llámanle como quieran. Y entonces ya podemos poner nuestro pasado, como se dice, a descansar. Eso también es un gran lastre que tenemos sobre los hombros todos los mexicanos,
Al final de cuentas, no podemos permitir la burla, no podemos permitir el robo, no podemos permitir todo lo que han hecho, que no es más que un insulto a la nación completa. Esa es la realidad. Entonces, Don la Ricardo, sociedad... perdón, una pregunta. Es muy cierto todo ahorita lo que menciona y hay algo que en el sistema judicial de nuestro país tenemos muy marcado, que puede ser legal, pero no significa que eso sea moral. Ah, caray. Sí, ya sabemos que hay esos dilemas, ¿verdad? Como en la época de la colonia, las leyes se acatan pero no se cumplen. La justicia está por encima de la ley. Bueno, pero tenemos que hacer que las cuestiones conformen, porque la ley también tiene que ajustarse a los valores morales, tiene que tener un sustento, no nada más puede ser a capricho. Y bueno, los legisladores desde luego que sufren para hacer leyes sabias, y la Suprema Corte también sufre porque son 11 y 6 pueden votar a favor y 5 en contra con el mismo tema. Definitivamente la aplicación de la ley es controvertida en muchas ocasiones y se presta muchísimas interpretaciones. Un mismo juez puede dictaminar de manera diferente sobre el mismo asunto, ¿verdad? Y eso pues pasa en todos los países, esa es la realidad. Pero nos tenemos que apegar lo más que se pueda, ¿sí? A la justicia, a la moral y a la legalidad. Tenemos que hacer una simbiosis, una sinergia, porque si no, pues vamos a andar navegando como tuertos o como ciegos, y eso tampoco se vale. En México hay cosas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, la estafa maestra. Pues ya, inventar 136 empresas fantasmas, bueno, ¿qué es eso, no? Todo lo que pasó con Emilio Lozoya Austin, pues que me perdone, yo conocí a su papá, pero la verdad de las cosas es que tienen los funcionarios públicos que definirse cuando toman un puesto público. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Si va a prevalecer la moral o van a empezar a hacer de las suyas. Porque desde luego, ante el arca abierta, hasta el justo peca. Entonces, son asuntos muy delicados, ¿sí? A todos los niveles. Y tenemos que tener la forma, pues ahí está, cabeza de vaca, para empezar, ¿no? Por fin, ¿por qué está como está? Y aún así su Congreso lo defiende con un fuero. Cuando aquí tuvimos en Puebla el caso de Mario Marín Torres, el Congreso local no estableció un fuero para defenderlo, ¿sí? Fuimos al Congreso Federal, ¿sí? A iniciar el juicio de procedencia, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora ya pueden ustedes ver en qué terminó el asunto. A través de cortes, pero internacionales, y después de 13 años de que se había dado un fallo de la Suprema Corte, muy comprometido, que creo que fue 6-5, o 5-4, porque faltó un ministro. Entonces, bueno, pues la verdad les diré que tenemos que revalorar la sociedad civil, es muy importante su despertar y tiene que estar funcionando a la par del gobierno. Y que el gobierno se dé por entendido que no tienen el poder absoluto y que nosotros vamos a estar vigilándolos continuamente. O sea que la sociedad civil tiene mucho que trabajar y desgraciadamente pues casi es doble tarea, ¿no? Porque una vez que los elegimos, no los podemos dejar solos. Eso Ahora, es la sociedad civil también tiene otra parte de vigilar. El funcionario, tenemos funcionarios de escritorio que se ponen a decidir, que se ponen a tomar decisiones claro. y programas, pero si no escuchan a la sociedad civil, que somos los directamente afectados, que somos los que necesitamos, pues entonces se están haciendo planes, se están haciendo pues sobre las rodillas. Entonces, así de importante es la sociedad civil que tiene que tenemos que ser activos. Así es, la realidad es multifacética y la realidad muchas veces nos da sorpresas. Entonces, efectivamente, Luis Miguel, la sociedad civil debe de ser tomada en cuenta para decisiones importantes de política económica y social y de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué? Porque sí, no fácilmente un funcionario, un burócrata, ¿verdad? De buró, escritorio, va a tomar nada más decisiones así como así. No. Por ejemplo, ahorita los desaparecidos, ¿qué es lo que está pasando? La subsecretaría de la Gobernación ahí con nuestro amigo Alejandro Encinas Rodríguez. ¿Qué es esto? Los 80,000 que andan por ahí,
y todavía las familias tienen que encontrarlos. Bueno, ¿qué es lo que le pasa al gobierno en todo esto, no? No se ve que haya el apoyo, la decisión, en fin, tantas cosas a familias que están prácticamente despedazadas. Eso es completamente intolerable. Esa es la realidad. La crisis humanitaria de México es enorme. Sí, ya más vale que la vayamos valorando y de alguna manera la vayamos resolviendo entre todos. Y bueno, esto deriva en el asunto de la inseguridad, porque pues si ya los americanos hablan, bueno, y desde hace años de un Estado fallido, eso vamos a dejarlo ahí un poquito aparte, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el 30% del territorio está en manos de ya saben quién. Bueno, eso es totalmente intolerable, ¿no? Así que bueno, vamos tomando calza en el asunto y vamos viendo que nuestro país sea nuestro país y no de otros. Así es. Y ustedes Bien. saben a quién me refiero. Bien, bien. Mi querido Paco, ¿quieres comentar algo sobre este tema que estamos tratando con don Ricardo Villescalera? Sí, yo coincido con él en algunos temas que está proponiendo en el tema de, claro que es básico, el tema de la participación de la sociedad. No sé si hemos hecho lo correcto, lo suficiente para poder canalizar a los gobiernos. A lo mejor nos ha faltado ser más ciudadano Ricardo Villescalera, que tenga ese tesón, ese carácter, esa lucha de 50 años, estar insistiendo en las cosas para que sucedan, pero la verdad es que la sociedad nos hemos quedado cortos. Eso es lo que coincido con él en esa parte. Y me llevaría a lo siguiente, Luis Miguel, en este tramo de la experiencia, a decirle, usted que vivió las épocas más difíciles del México, como ya lo comentó, fue que le quitaron prácticamente, le destruyeron un patrimonio familiar de 50 años de historia, una fábrica muy importante textilera allá en Puebla, que sufrió acoso por parte del Estado mexicano en aquellos años de los 80. Sus hijos tuvieron que salir de México por su misma seguridad. Todo esto me lleva a cuestionarle lo siguiente. Si realmente usted es un hombre de lucha en la oposición, ¿cómo fue posible que pudiera impulsar o apoyar a López Obrador teniendo aliados pues muy cuestionables, como el caso de Manuel Bartlett, vamos a llamarle ahí su paisano, que incluso en el antecedente de haber sido preso por este ciudadano un tiempo usted, en el acoso que vivió en tiempos pasados de la política? Y segundo, si la sociedad no estamos haciendo lo correcto y no estamos participando correctamente en la política, ¿qué necesitamos hacer? ¿Valoraremos los mexicanos nuestro derecho a votar y la democracia? Vamos a quedarnos con esas preguntas en el tintero para la próxima semana, don Ricardo, que cerramos este mes con su intervención, con su participación y ser el padrino de este programa. Y sobre todo porque yo creo que es un tema que vamos a extendernos completamente en eso. Entonces, pues les agradezco mucho tanto a don Ricardo Villescalera como a Francisco de la Garza, pero sobre todo la presencia de ustedes, amigos. Ustedes que son la sociedad, que son los ciudadanos, que son lo importante, que a final de cuentas somos los que hacemos que este país funcione. Los esperamos la próxima semana en otro programa de Leyendas Modernas. Muchas gracias.